Vamos amigos, continuamos hoy sábado 25 de octubre del 2025 en el Full Day de Capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Volvemos a conectarnos gracias a las redes sociales que están conectadas con nosotros desde muy temprano, desde distintas partes del país siguiendo las capacitaciones. Ahí nos ponen, Ricardo, yo con las capacitaciones, full capacitaciones. Todo el mundo está acostumbrado a este tema que ya tenemos mucho tiempo con el impartir conocimiento a las futuras autoridades y a todo el público en general. Bueno, estamos como se dice, en la hora punta, digamos. Siempre hay un momento espectacular, digamos, en toda situación. Y siempre yo lo denomino la hora punta, el mediodía, y escogemos a los ponentes que hemos tenido a uno de los mejores profesionales de la gestión pública. No lo digo porque está a mi costado el doctor Marco Tulio Gutiérrez, sino es una eminencia, el decano del municipalismo, y va a compartir con nosotros nuevamente sus conocimientos en el tema del desarrollo humano. Ahí nos va a explicar de muchos temas de la inclusión social y que todo lo que deben hacer los gobiernos locales, que muchos de ellos olvidan sus competencias. Pero vamos con la presentación de Central Mediática, por favor, para entrar ya en el tema. Adelante, por favor. Central Mediática, Comunicación y Capacitación tiene el gusto de presentar la tercera ponencia en el Full Day de Capacitaciones al doctor Marco Tulio Gutiérrez, abogado, 2 veces regidor metropolitano. En este curso vamos a abordar el desarrollo social desde la perspectiva de los retos de la gestión municipal, analizando cómo los gobiernos locales pueden impulsar políticas inclusivas y sostenibles, siempre en beneficio de la ciudadanía. Revisaremos las estrategias para fortalecer la participación ciudadana, optimizar recursos y mejorar la calidad de los servicios públicos con el propósito de promover un desarrollo equitativo y centrado en las personas. Desarrollo equitativo y centrado es lo que siempre se debe buscar. El doctor Marco Tulio Gutiérrez, como repito, 2 veces regidor metropolitano, abogado, especialista en temas de gestión municipal. En el contexto de esta ponencia hablamos de la problemática que existe en la inclusión social, la falta de programas sociales que se imparten en los gobiernos locales, el planteamiento del problema. Las municipalidades, por su cercanía a la población, tienen un rol estratégico, pero a menudo no pueden llegar a todos los vecinos. Los objetivos, hablamos de tener una gestión eficiente, participativa y orientada al bienestar ciudadano. El doctor Marco Tulio Gutiérrez y la inteligencia artificial también está presente en las capacitaciones Somos Perú. Ahí está la IA de Central Mediática. La pregunta o lo que propone 3 participantes como mínimo identificarán al inicio de la exposición cuáles son las debilidades institucionales de los gobiernos locales de los que forman parte, proponiendo las reformas constitucionales o legales correspondientes. Reformas. Vamos a ver qué se puede reformar en los gobiernos locales y regionales para una inclusión mejor. Central Mediática, Comunicación y Capacitación presenta al doctor Marco Tulio Gutiérrez, quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Al ingresar unos minutos antes que concluyera la intervención del anterior expositor, estaba leyendo este lienzo que tiene acá el auditorio con relación a las virtudes teologales, las virtudes cardinales, los mandamientos, es decir, la lista de principios, de identificaciones de los que participamos en una iglesia con relación a la vida comunitaria, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, el tema de la fe, la esperanza, la caridad, y estaba recordando que muchas veces hemos pensado que si todos viviéramos el Evangelio, viviéramos todas esas máximas, esos preceptos, el mundo sería diferente, ¿no? Practicar la fe, practicar la caridad, practicar la esperanza.
tener una actitud de afecto, de amor hacia los demás, nos haría de que el mundo fuera perfecto, ¿no? Pero como somos imperfectos, obviamente necesitamos de alguna manera juntarnos para poder vivir en sociedad. Por ejemplo, nuestro expositor anterior nos comentaba de un congresista sentenciado, ¿no? O sea, bueno, ya dejó de ser congresista, porque en el momento en que los condenaron, lógicamente quedó inhabilitado para la función pública, y si uno está inhabilitado para la función pública, pierde. Obviamente, como muy bien dijo el expositor, seguramente apelará y todavía esto tomará su tiempo hasta que llegue a ser una sentencia firme. Nuestro sistema jurídico se basa en el cotejo, esa es la visión fría, en el cotejo de lo que dice la norma y las conductas de las personas, ¿no? Lo que teóricamente los abogados llamamos el principio de tipicidad, que la conducta esté tipificada como conducta sancionable, ¿no? Eso es clave. En estas últimas semanas, por ejemplo, hemos tenido, antes de la sentencia del congresista, el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso Cocteles, en donde buena parte de y tantas primeras páginas de una sentencia de cerca de 150 se dedica a ratificar un concepto que es universal del derecho, ¿no? Y de la vida en sociedad, el principio de la tipicidad, o sea, de que la conducta mala esté previamente definida, explicitada en la ley como una conducta sancionable, ¿no? Principio de tipicidad. El que quita la vida intencionalmente, o sea, la norma dice expresamente quitar la vida, uno, puede ser sin voluntad, pero en este caso intencionalmente, que haya voluntad, entonces describe. El que le quita la vida a uno por negligencia, ¿no? O sea, no quiso matar, pero por negligencia mató. O sea, la ley describe conductas, ¿no? Y en el caso Cocteles, el problema era que la ley no sancionaba recibir dinero como aportes de campaña. Hasta hace recién algunos años que ya el legislador decidió sancionar esa conducta, ¿no? O sea, regularla, porque en realidad no está prohibido recibir dinero, lo que está es regulado, es decir, dar cuenta a la OMPE, poner un tope del dinero, no tanto dinero, ¿no? O sea, que esto de entregar aportes toda la vida ha existido, o sea, toda la vida. El sector privado, los países amigos, los partidos políticos compañeros en el extranjero, todos. O sea, no hay partido político que pueda decir que nunca recibió dinero, todos recibieron dinero, ¿no? De sus aliados socialcristianos europeos, socialdemócratas europeos. Entonces, como no estaba sancionado, los fiscales crearon una figura, había un lavado de activos, pero el dinero tenía que tener pues un origen. Uno tiene que saber el origen del dinero para ser uno cómplice del delito, ¿no? Pero si yo no sé, de acá viene mi amigo y me dice, tengo acá 5.000 soles para nada, felizmente, pero a darme el ofrecimiento, como si yo le pido una constancia de que el tenido lícitamente no puedo dar y que la plata se la dé a otro, ¿no? Y mejor acá. Además debo creer de que si no es una persona que está condenada ni denunciada, debe ser una persona honrada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó, y entonces el caso no tenía sentido porque en realidad se partía de una presunción totalmente equivocada, pero era un tema político, pues.
Y una justicia politizada lamentablemente ha conducido a que se pierdan 10 años público para un juicio que terminó en nada, terminó anulado totalmente. Todos se hicieron perder el tiempo, pusieron sombras en los procesos electorales. Entonces, pero eso ya acabó, no se acabó. Como ha acabado ahora, por ejemplo, ese es un tema bien interesante, ¿no? Un caso que también el Tribunal Constitucional vio en el caso Cocteles fue no solamente el hecho de que la descripción del acto, entregar dinero para una campaña, no estaba penalizado, sino que otro fue el tiempo, la cantidad de años que duró este caso. Ya ni hablar de las detenciones que ahora son convertido en detenciones arbitrarias, porque si después de 3 veces la señora Fujimori quiere establecer que nunca debe haber entrado a la cárcel, se ha vuelto el caso una detención totalmente arbitraria. Pero había otro tema, que es un tema que ayer estaba viendo a los comentaristas sobre el caso Bermejo, era el tiempo. Siempre hemos escuchado que justicia que tarda no es justicia. Pero fíjense ustedes, se han demorado 10 años en el caso Bermejo. Igual, para terminar en donde debió haber terminado siempre. Ahora, el problema es que tenemos un sistema judicial pues totalmente distinto al de los países norteamericanos, que son los que vemos en las películas, ¿no? Ustedes verán de que cuando el tribunal, el jurado declara inocente a la persona, todo el mundo se abraza, se besa, siempre el que perdió dirá apelaremos. En Estados Unidos, de que una sentencia de primera instancia sea revocada en la segunda es rarísimo, rarísimo. El que se va preso en primera queda en primera y se acabó. Que pueda limpiarlo la segunda instancia es casi imposible, porque los jueces son muy detallistas. Además, quien decide la libertad, ¿quién es? No es el juez, es el jurado, y el jurado representa a la sociedad. Es como si acá a los 12 de las 3 primeras filas lo lleváramos a una sala que escuchen el juicio y que digan si sienten que es culpable o inocente el acusado. Es inocente, se va en ese mismo momento, no está que vaya a recoger mis chivas al penal, no, ahí nomás, ahí se ve en la película. Uy, acá hay que pasar 3 días mientras hacen trámites en el INPE para que lo dejen a uno suelto. Y entonces, y el juez lo que le toca es imponer la sentencia. Sobre la base de la culpabilidad, no, es culpable, entonces el juez es el que decide cuántos años vas a la cárcel. 1, 2, 3, 4, por supuesto que el fiscal pide, ¿no? Cuando tuvimos en el caso del terrorismo, había un problema de que los jueces no fallaban sancionando a los terroristas. Había mucho miedo, obviamente. Imagínense un juez en Puno, en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, donde la muerte campeaba. Era muy difícil que los jueces y los fiscales pudieran administrar justicia por el temor que tenían a la población terrorista que estaba oculta en la población, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el sistema de justicia? Se creó una sala nacional de terrorismo y a todos los traían en Lima, y en Lima los jueces en Lima sentenciaban. Hace poco, a raíz de este caso de este chico de Magallanes, del policía que disparó al suelo, se ha vuelto a retomar el caso de lo que es nuestro sistema judicial, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo este caso ha avanzado tan rápido? Y el caso de los muertos de diciembre y enero de las primeras semanas de Dina, hasta ahora no se terminan. En realidad están para ser terminados. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes están a cargo de las investigaciones?
fiscales en Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica, o sea, en unas zonas calientes donde nadie quiere comprarse el pleito de mandar a la cárcel o de exonerar de culpas a alguien. Ahora recuerden ustedes que la gente que participó, mucha gente vive en la zona, policías y soldados, viven en la zona. Entonces, no son limeños que fueron allá y dispararon, son gente de allá, una buena cantidad de ellos. Entonces, el tema es de que algo ha mejorado nuestro sistema, algo ha mejorado. A raíz, por ejemplo, de la época del terrorismo, nos tiraron abajo las sentencias contra los terroristas y hubo que volver a enjuiciar y a volver a sentenciar. ¿Por qué? Porque fue por el caso Lori Berenson. Como ciudadana americana tenía la protección de su país. Y en Estados Unidos la figura nuestra era traición a la patria, del terrorismo. Y lo segundo era de que para los americanos, que son muy garantistas, les parecía rarísimo que el fiscal acusara, que el juez preguntara y a la vez acusara. Y entonces decían ellos, pero en nuestro país el juez es el árbitro en el centro, entre el fiscal y el que defiende. Acá en el Perú no hay eso, habían dos que acusaban, los fiscales y el juez mismo que hacía preguntas. Por eso ahora ustedes ven que el juez mudo. Hay un director de debates que designan entre los tres, pero ya no es como antes, pues no, que en realidad uno iba a la corte y no solo te enfrentabas al fiscal, sino a tres jueces que te preguntaban, como si ya para acusarte. No había equilibrio. Entonces, y encima de los famosos jueces sin rostro, ¿no? O sea, hubo que volver a hacer los juicios para poder darle ya los visos de legalidad que quería el estándar internacional, ¿no? Más aún, pues en la cultura norteamericana es inconcebible de que la inocencia sea declarada por un juez. La inocencia la declara el pueblo a través del jurado, ¿no? Un jurado que es sorteado, elegido por sorteo, ¿no? Entonces, son pues sistemas distintos, ¿no? Ahora estamos tratando de tener un estándar más o menos acomodado. Pero volviendo a nuestro tema, en realidad, para poder cumplir con las normas de una sana convivencia, esa sana convivencia que está ahí en el lienzo evangélico, en realidad necesitamos del Estado, ¿no? Entonces el Estado, que es la organización de todos, define qué es lo que se tiene que hacer. Cuando nosotros vemos la Constitución, a ver, vamos a ver si está acá. Ahí está. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? Ahí están. Tiene 3 responsabilidades, 4. Defender la soberanía nacional. Obviamente el Estado existe para protegernos. ¿El club para qué existe? ¿Solo para practicar el deporte o para hacer las danzas? No, sirve para representar a quienes son sus miembros y defender sus intereses, ¿no? El Club Alianza, acá en la Victoria, tiene que defender sus intereses y no llorar mucho, y no quejarse tanto. Fue un golpe. Entonces, en este caso, el deber del Estado es defender la soberanía nacional, ¿no? Dar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado. Es decir, esas son las 4 razones por las cuales existimos como Estado. Todos hemos pasado por el colegio el aprendizaje de la diferencia entre nación y Estado, ¿no? El Estado es la organización y la nación somos las personas. Personas unidas por un vínculo histórico, lingüístico, usualmente religioso, ¿no? Entonces, que tenemos una determinada afinidad y una proyección de futuro, ¿no? Entonces, nación y Estado. Pero acá estamos hablando del Estado.
¿no? O sea, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado? La Ley Orgánica de recoge, desarrolla ese concepto constitucional cuando dice en el artículo 6º del título preliminar que las municipalidades se encargan de promover el desarrollo económico local. Pero bien interesante porque en realidad debieron haber puesto promoción del desarrollo en general, porque el artículo no habla solo del desarrollo económico, sino nos dice que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas jurisdicciones. O sea, en realidad el concepto es mucho más amplio, no es solamente que la municipalidad se encarga del desarrollo económico, se encarga también del desarrollo social, el desarrollo de capacidades. Ahora, acá viene algo interesante que es un tema de concepto, ¿no? Ustedes saben de que los estudiosos de la vida en sociedad, los sociólogos, paran pues creando términos, ¿no? Por ejemplo, hoy está de moda la inclusión, el enfoque de derecho, esas cosas han existido desde siempre, sí, pero no tenían ese nombre, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el concepto del desarrollo social. Hoy se llama desarrollo humano, ¿no? Algo más allá, porque esta es una constitución del año 93, que ya tiene 2003 tiene como 30 años, ya algunos conceptos han variado. Hoy, por ejemplo, nuestro ministerio se llama Desarrollo e Inclusión Social, que es un término que no estaba en la Constitución del 93, ¿no? En la Constitución del 93 era el desarrollo social a secas, porque era lo que la gente entendía como la preocupación del Estado por los temas sociales, entendiendo por temas sociales la educación, el deporte, la salud, básicamente, ¿no? Hoy el concepto de desarrollo humano es un concepto muy amplio, tiene una visión mucho más abarcativa. Yo diría que es una concreción de este evangelio en acciones y decisiones políticas, ¿no? ¿Cómo hacer que el Estado funcione ordenadamente cuando tenemos niveles de gobierno? Tenemos un nivel nacional, un nivel regional, un nivel local. Todos son el Estado, los tres niveles son gobierno del Estado. No es como antes cuando decíamos, no es propiedad estatal, no, la propiedad estatal puede ser nacional, regional o local. O sea, la propiedad estatal define quién es el propietario, pero no el nivel ni de servicios que brinda, si son nacionales, regionales o locales, ni quién es el obligado a prestar los servicios, ¿no? En este caso, para que este Estado se pueda manejar ordenadamente, tiene que haber políticas. Es como en el fútbol, ¿no? En el fútbol, ¿qué equipos son los que tienen resultados? Los equipos, los que funcionan como un equipo. Los que no funcionan como equipo, pues no tienen resultados. Son simplemente grupos de fútbol, de futbolistas que salen a la cancha, pero cada uno maneja su propio mundo en sus pies. No trabajan como equipo, no ganan, pues. No ganan, ¿no? O ganan sufriendo. En nuestro caso, lo que se necesita es, allá está, lo que se necesita es que el Estado funcione como un equipo, ¿no? Nacional, local y regional, todos. Entonces, en este caso, lo que sirve para articular son lo que se llama las políticas públicas. Hay conceptos acá que son nuevos, algunos vienen recién de la década del año 2000. La Constitución se dio el 93, pero la Ley Orgánica de Municipalidades se dio el 2003, o sea, 10 años después. En ese momento ya habían otros criterios, ¿no? Inclusive si uno lee la Constitución encuentra algunos desajustes lingüísticos, ¿no? Cuando hablan de Estado como concepto, como similar a lo nacional y no a los tres niveles de gobierno. Pero, repito, la sociología y la ciencia política van avanzando y van definiendo conceptos con mayor claridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, entendemos claramente el tema de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son las intenciones, las decisiones que se toman
con relación a lo que se quiere hacer del país, lo que se quiere alcanzar de la sociedad. Nosotros en la Constitución del 93 decimos que la tarea, el deber del Estado es alcanzar el bienestar, es decir, un concepto muy amplio, ¿no? El bienestar. ¿Qué es el bienestar? Hasta por definición lingüística diríamos que es el estar bien en el bolsillo, estar bien en la salud, estar bien en la alimentación. La seguridad es parte del bienestar, tener trabajo. Entonces, cuando hablamos del desarrollo que logre el bienestar, estamos hablando de un concepto muy amplio, pero acá las políticas públicas nos sirven para eso. Conjunto de decisiones, acciones y programas para abordar problemas específicos. Entonces, ¿cuántas políticas nacionales tenemos? Hoy, por ejemplo, estamos marchando a que todas las áreas de necesidades públicas tengan definidas sus políticas al año 2030. Si nosotros revisamos el peruano, vemos de que ahora cuando aprueban las políticas por decreto supremo, apruébase la política, vamos a poner un ejemplo de adolescentes, de cómo atender a los adolescentes al año 2030, ¿no? O sea, se ha puesto el 2030, fíjate, y el 2030 está ahorita acá nomás. Y he visto de que hay algunos que ya puso al 2050. Tampoco puede ponerse pues un tiempo muy largo, porque también imagínense, si ponemos a hacer políticas al año 3000, estamos fregados, porque estaríamos guardando la esperanza de que bien lejos vamos a alcanzar las metas, ¿no? Y las políticas se supone que son descripciones de deseos, de buenas voluntades para un plazo que no sea muy largo, ¿no? Hay políticas públicas nacionales, regionales, municipales. Acá vamos a ver cómo se ajustan las políticas. Las políticas, lógicamente, se orientan al interés general. Cuando hablamos de las políticas sobre temas de mujer, se orientan al interés de todas las mujeres, ¿no? Definitivamente, todas, las ricas y las pobres, ¿no? O sea, no hacemos distinción a las que son adultas mayores y a las que son niñas. O sea, el concepto es muy amplio, pero lógicamente las políticas están orientadas al interés general. Hay subtemas que requieren políticas especiales porque son problemas latentes. Por ejemplo, la violencia estructural que ha habido contra la mujer obliga pues a que hayan políticas sobre violencia familiar, ¿no? Pero lo general es lo que orienta a las políticas públicas. Las ejecuta el Estado, pero también tienen que ser cumplidas por los particulares cuando la propia norma establece que ellos deben intervenir. Por ejemplo, las políticas de la mujer solamente se aplican en las entidades del Estado. No, se tiene que aplicar también en la empresa privada. Entonces, no es de que solamente las diseña y las ejecuta el Estado, tienen que ser ejecutadas también por el sector privado. Se basan en evidencia, la evidencia de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice, ¿por qué las municipalidades se han dedicado a promover matrimonios masivos? ¿Por qué? Porque las municipalidades han entendido de que una forma de promover la familia es a través de la formalización de la vida de las uniones de hecho, ¿no? Todos sabemos de que mayormente los matrimonios masivos son en realidad de formalización de una vida en común que ya se ha llevado, que habrán casos de jóvenes que se casan en matrimonios masivos, también los hay, es libre casarse en un matrimonio masivo si uno es joven o es viejo, o si es novato en el matrimonio o tiene una unión de hecho muy larga. Pero hay evidencia que falta fortalecer a la familia, y una forma de fortalecer a la familia es a través del matrimonio, que le da una estabilidad legal a la unión de un hombre y una mujer. ¿Son evaluables y ajustables? Claro, se supone que las políticas se hacen a un determinado plazo con una finalidad: reducir lo que los teóricos, sociólogos dicen, las brechas de infraestructura, las brechas
En realidad la brecha social, todos sabemos que una brecha es un hueco que hay para cruzar esta brecha, de acá para allá, ¿no? Hay una brecha. Pero cuando hablamos en concepto de ciencia política, estamos hablando de brechas como datos basados en evidencia que nos dicen que, por ejemplo, en nuestro país el déficit de infraestructura en salud es tal, que el déficit de infraestructura en educación es tal. Hay un déficit en cunas infantiles. ¿Cuántos niños tenemos a 3 años? Creo que son como 3 millones de niños. ¿Cuántas cunas hay para poder atender a estos 3 millones de niños? Vacantes en el Guaguaguá, si habrán, pues, ¿cuántos? 80.000, ¿no? Y el resto, los otros 2 millones, que cada cual lo resuelva como puede, ¿no? Encargándole el niño a la vecina, a la abuelita, a la hermana soltera, a la tía que vive en la casa. Entonces, las políticas permiten eso, evaluar situaciones y, lógicamente, establecer metas que no pueden ser de tan largo plazo. Diríamos que son entonces de mediano plazo. Se repite, se aclara el tema, la política nacional es un marco de referencia obligatorio. Claro, el Estado tiene que trabajar juntos. Miren, a partir del año 2013, es bien interesante, la Ley Orgánica de Municipalidades, fue el año del fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, regiones y municipalidades. El año 2003 se da la Ley Orgánica de Municipalidades, el año 2003 se da la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se convocan elecciones para los gobiernos regionales, se continúa el proceso de elecciones de los gobiernos municipales, pero surgen criterios bien interesantes. Por ejemplo, la limitación del equivocado concepto de autonomía que había hasta entonces. Hasta entonces las municipalidades se proclamaban autónomas, ¿no? Y era una autonomía que las llevaba a no coordinar adecuadamente con el gobierno nacional. El gobierno nacional tampoco se metía para no tener problemas con la municipalidad porque ellas eran autónomas. A partir del 2003, en la Ley Orgánica de Municipalidades, se le introduce un título, el título preliminar, en el cual se encasilla a las municipalidades dentro de lo que es el aparato del Estado. Y en ellas se establecen criterios como que, por ejemplo, las municipalidades tenían que actuar de acuerdo a las políticas nacionales. O sea, ya no es de que el tema de la desnutrición, el vaso de leche, que fue una iniciativa municipal. Entonces, claro, luego se convirtió en un programa nacional, pero el tema es de que un poco que se obligó al gobierno nacional a transferir responsabilidades a los gobiernos locales y las municipalidades obligarse a marchar de la mano con el gobierno nacional, dejando atrás el concepto tradicional de la autonomía, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparecieron que los programas de complementación alimentaria que hacía el gobierno para tuberculosos, para ancianos, o sea, tenían que ser manejados como un programa de complementación alimentaria municipal. El vaso de leche, bueno, ya se quedó como un programa municipal, pero financiado por el gobierno nacional. En realidad, se creó ya el mecanismo para que todos trabajaran juntos. Por ejemplo, en el tema de desnutrición, eso era un desastre. Cada municipalidad hacía lo que quería en el tema de desnutrición. Ya el 2007, creo, salió la Estrategia Nacional Crecer. Luego le añadieron Crecer para Incluir, pero era un programa contra la desnutrición. Un programa que articulaba los esfuerzos del gobierno nacional, regionales y los municipales. ¿Quiénes aplican? Ya lo hemos dicho. Las entidades del Poder Ejecutivo, gobierno regional, universidades, mancomunidades, el resto de las entidades del Estado. Hay dos tipos de políticas, las políticas de Estado y la política general de gobierno. Las políticas de
son políticas de largo plazo. ¿Dónde nacen? Tenemos nosotros un acuerdo nacional que es un foro en donde convergen todas las entidades estatales, entidades públicas y privadas, y en la cual cada cierto tiempo que se reúne el acuerdo nacional se fijan metas de crecimiento, ¿no? Entonces, y todas esas metas quedan baseadas en un documento que se llama el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que en esta época creo que es 30. Pero hay otra política general, que es la política general de gobierno, y que vamos a ver cuando se al Congreso del Gabinete se ha presentado pidiendo un voto de confianza, que es un voto que le llaman de investidura, es una de las novedades que tiene la Constitución del 93. Antes el presidente nombraba su gabinete y punto, ahora tiene que tener la bendición del Congreso. Ya pasó la bendición del Congreso, el gabinete Gerí, pero ese gabinete que ya le han echado su bendición para que continúe como equipo, ahora tiene que presentar cuál es la política general del gobierno. Obviamente este es un gobierno ya de muy corto aliento, ¿no? Tendrá pues solo 9 meses. El de Dina tuvo, creo, algo de como 2 años, creo, ¿no? Casi 3 años, y el de Castillo tuvo. Ellos fueron elegidos todos, incluyendo el gobierno del presidente Gerí, para un periodo de gobierno del 2020 al 2026, ¿no? El 2021 al 2026. Entonces, estos 5 años. Pero de todas maneras, como se trata de equipos de gobierno, aun cuando todos emergen del mismo proceso electoral del 21, hemos tenido la política general de gobierno del presidente Castillo, la política general de gobierno de la presidenta Boluarte, y ahora tendremos la política general de gobierno del presidente Gerí. Cada uno por el tiempo dirá qué cosa es lo que quiere hacer prioritariamente. Ya el presidente ha adelantado que el tema de la seguridad, como que las elecciones sean impecables, son las que se ha comprometido, ¿no? Teniendo en cuenta el poco tiempo que queda ya para el cambio de gobierno. La política general de gobierno pues la vamos a ver en estos días cuando el presidente vaya al Congreso a decir cuál es la política general del gobierno de noviembre del 2025 a julio del 2026. Como les decía, el título preliminar dice: las competencias y funciones municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales. Fíjense, o sea, no es de que cada uno hace lo que quiere. Por eso muchas veces a mí me llama la atención cuando dicen, como argumento para la reelección, no estoy en contra de la reelección de alcaldes, pero digo, un argumento equivocado es: el tiempo es corto. Bueno, si el tiempo es corto, entonces no elijamos presidente por 5 años, sino por 10, que es un tiempo razonable. No es eso. No es eso. ¿Por qué? Porque cuando el que llega a la alcaldía, así como el presidente de la República, que sea elegido el 2026, va a encontrar ya un plan nacional de desarrollo. Ya eso está definido, qué se va a hacer de aquí hasta el año 2030. Entonces, es ilógico creer de que el alcalde llega a hacer de todo. No llega a hacer de todo. No leerá todo, que es otra cosa. Eso es otro tema. Pero yo siempre menciono, el alcalde lo primero, miren, ya desde la campaña el candidato debería saber qué cosa es lo que ofrece sobre la base de lo que está pendiente. Yo siempre cuento la anécdota de cuando nos invitan a los especialistas a los foros de debates de los candidatos a alcaldes. Entre nosotros nos reímos de lo que escuchamos de la oferta electoral porque tiene mucho de fantasía, ¿no? En las zonas donde faltan pistas, voy a hacer todas las pistas. Y siempre decimos nosotros, si le preguntáramos cuántos metros cuadrados de pista faltan para pavimentar, no tienen ni idea.
de cuántos metros cuadrados. ¿Cómo se puede decir que voy a hacer todo si no tengo una idea de cuál es la brecha? ¿Qué es lo que falta? ¿No? Porque prometer es fácil y no cumplir es lo usual, lo tradicional. Entonces, en el tema de lo que es la planificación ya está establecida. Fíjense ustedes, el alcalde entra y hasta encuentra el presupuesto aprobado, porque se supone que tienen que dejarle el presupuesto aprobado para que él desde el 1 de enero entra y ¿qué hay? ¿Cómo está la caja? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué está pendiente? Avanzar. Ay, no se le ha escogido para ser un iluminado, que se ponga a soñar cómo hace el distrito. Eso es en la campaña. En la campaña puede vendernos todas las fantasías que tenga, y si la gente vota por él es su problema, ¿no? ¿Para qué votan por un fantasioso? Pero nos engañan. Yo me acuerdo que voté una vez por un chistoso que en mi distrito dijo que iba a ser la caja municipal. Yo dije, caramba, mi distrito, una caja municipal, sí, es un distrito de clase media, tiene mucho dinero el distrito, va a ser... Nunca ni siquiera convocaron a un consultor para que escribiera 5 páginas para hacer realidad el proyecto de la caja municipal. ¿Te das cuenta? Pero, como le digo, es así la fantasía, ¿no? O sea, la ley dice de que cualquier municipalidad puede tener una, sí, cualquiera puede tener una caja municipal. Y si hay alguien que ofrece, uno cree y vota, pues, ¿no? Y vota. En este caso, las competencias tienen que estar pues enmarcadas dentro del plan. El alcalde encuentra presupuesto aprobado, plan operativo aprobado, plan estratégico aprobado y el plan estratégico en mediano plazo. Tiene todo. ¿Que puede cambiar? Sí, claro que puede cambiar. ¿Puede hacer modificaciones? Sí, si el Consejo se las aprueba, especialmente a nivel presupuestario, ¿no? Puede cambiarlas. Pero se supone pues que tiene que tener una idea de qué cosa es lo que está cambiando y por qué cambia, ¿no? O propone al Consejo los cambios. Ahí está. Espérate. Ya, ok. Entonces, ¿cómo tiene que hacer la municipalidad? Las competencias están establecidas en la ley. A ver, vamos a ver cuáles son. ¿No? Ya está. Estamos hablando acá de los grupos por edades, etarios, grupos por edades. Cada grupo de población, de acuerdo a la edad, tiene una problemática particular. Por ejemplo, cuando la ley nos dice, es función de la municipalidad es establecer, sostener cunas y guarderías infantiles, está abordando un problema relacionado con los niños, ¿no? O sea, se está orientando la ley a que un grupo de edad, como son los menores, los niños, vamos hablando, porque menores son niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en este caso, los niños, ¿no? O sea, son las cunas, son las guarderías. Pero acuérdense también de que la municipalidad es una entidad promotora de derechos. No solamente presta servicios en una suerte de acción permanente para atender un problema. Vamos a poner un ejemplo, el deporte, por ejemplo. Muchas municipalidades no lo tienen establecido como un servicio, sino como una suerte de programas. Yo me acuerdo de cuando era regidor en Lima, como que era regidor de deportes, me habían designado. Era una época diferente, acuérdense los mayores que en la década del 80 los regidores eran autoridad ejecutiva también dentro de las municipalidades, ¿no? O sea, firmaban, sellaban, ¿no? Ahora, después ya todo eso se prohibió, ¿no? Nada de ingreso a la función administrativa. Éramos ad honorem, nadie pensaba llegar a resolver el problema económico en la municipalidad. O sea, en mis 2 periodos, a Dios gracias, la ley decía que era nuestro cargo ad honorem.
El tema es de que, me acuerdo que le pregunto era un señor Prisco alcalde, dice que había sido deportista famoso. Él era el jefe de deportes. Entonces lo llamo, le pido una reunión con el señor. ¿Ah? Su hermano era Campolo. Campolo. Bueno, entonces, Prisco alcalde, le digo, ¿cómo estamos con los servicios? Me dijo, muy bien. ¿Dónde los prestamos? En 3 lugares. Ajá. Las 2 piscinas municipales que están en Barrios Altos y en la canchita del Triángulo de Chacrarríos. Ajá. Oiga, le digo, ¿y los campos polideportivos que hay en la canchita, que hay en cada parque? No, regidor, eso que se encargue la población. Eso no es problema de la municipalidad. Oiga, pero, claro, o sea, no nos podemos a discutir. Era una primera reunión. Hubo que, lógicamente, darle instrucciones, ¿no? Ahí ya actuaba como la acción política, ¿no? O sea, técnica, no, yo no era un técnico en deportes. O sea, el año 81, de deportes, no, sabía solamente del equipo de fútbol que era mi papá y que yo le seguía la cuerda, y chao. Entonces, en el 82 llegué a la Federación del Voleibol como delegado de la municipalidad, o sea, en el directorio, pero porque iba a haber un campeonato mundial de voleibol en el Perú, en Lima. Entonces había que haber un representante municipal y era el regidor de deporte. Entonces, pero uno habla como político, ¿no? ¿Cuántos campos hay? Bueno, no sabe usted, levanten el inventario. Personal de inmediatamente a levantar el inventario. Llegamos a encontrar que habían 86 canchitas en el distrito del Cercado de Lima, y bueno, se le ofició que cada uno dijera cuántas tenían, ¿no? Ahí también encontré una deficiencia que se mantiene hasta ahora en la municipalidad. No pude convencer al alcalde Barrantes, al alcalde Orrego, del 81 al 83, que debía crear una dirección metropolitana y una dirección del Cercado de Lima, para que los servicios de Lima Cercado se dieran a través de una organización específica. Tampoco pude cuando fui reelegido como regidor de izquierda en la gestión de Alfonso Barrantes. No pude. No entendía, nadie entendía por qué el distrito de Lima Cercado no tenía su propio alcalde, consejo, organización, estructura. ¿No? Nunca lo entendí, y hasta ahora nadie lo entiende. Con los que han venido después, y eso que han habido gente que era de Lima Cercado. Bueno, en realidad el único alcalde que nació en el Cercado de Lima fue Andrade, ¿no? Que nació en Barrios Altos, pero después del resto todos habían, Barrantes y Orrego eran cajamarquinos, ¿no? Belmont no sé de dónde sería, Jorge del Castillo creo que era barranquino, ¿no? Sí, era de Barranco, o sea, nadie era del Cercado. Y yo como regidor me daba cuenta cuando alguien venía, algún vecino, y me decía, quiero hablar sobre un problema en La Victoria. Acá le decía yo, no hay organización por distrito. Los regidores son de todo, de toda Lima. Y como dice el dicho, donde uno es de todo, es de nada, ¿no? De nada, no puede ser es como los diputados, los congresistas que tenemos, ¿no? Son de Lima. ¿Cuál es el de nuestro distrito? No hay, pues, porque está pésimamente organizada la representación. En Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos cada 50 manzanas sale un congresista, sale un concejal, un regidor, ¿no? Y entonces ahí la democracia sí funciona, porque el representante sabe que tiene que escuchar al elector, porque ese es el que lo va a reelegir. No es otro, no es el partido, no es el líder del partido. Es el pueblo el que va a decidir si eres reelegido o no sobre la base de tu vinculación directa con el elector. Entonces, bien. Y yo no me canso y seguiré
a ver, hay distritos en el Perú cercados, todas las provincias tienen cercado, todas. O sea, la zona antigua, la zona española, ¿no? O sea, era el cercado. Que todos sabemos por nuestros conocimientos de historia eran los cercados de indios, pues ahí cercaban a los españoles cercaban a los indios para que no protestaran, para que no reclamaran mucho. Entonces, en estos distritos del cercado, curiosamente son grandes distritos. Imagínense, el distrito del cercado de Lima es inmenso. Va desde Santa Beatriz hasta el límite con el Callao, por San Marcos, y va por el río Rímac hasta no sé dónde. O sea, entonces, pero no tienen alcaldes, no tienen regidores, como yo digo, son ciudadanos de segunda clase, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos del deporte, 86 canchas, ahora habrán más, no lo sé, habrán menos, no, tampoco lo sé, pero en mi época habían 86, y ahí viene la idea de lo que es un servicio. ¿Qué es un servicio? Un servicio es un conjunto de acciones permanentes, ¿ok? Como por ejemplo, si decidiéramos que en los 32 canchitas que tiene la Municipalidad de La Victoria, pudiera decirse de que hubiera, en 14 de ellas hay servicio de enseñando quenas, zampoñas, flautas, de 5 a 7 de la noche. De 3 a 5 las señoras que quieran hacer el tai chi o hacer su gimnasio. Esos son servicios. O sea que ya están establecidos de una manera permanente. No que si al regidor se le ocurra, vamos a hacer la semana de la juventud, vaya, bacán, campeonato de fútbol, campeonato de voleibol, campeonato de tallado. Eso no es servicio. Son programas que son importantes, claro que sí, pero no son servicios. Lo que califica un servicio es su permanencia, su continuidad, el que formen parte de un programa ya establecido anualmente. Ahí, por ejemplo, estaba viendo que un alcalde estaba correteando a los viejitos que estaban usando un parque. Yo digo, ese alcalde, y de qué pena, es mi amigo todavía, pero qué absurdo, ¿no? Cómo se supone que la municipalidad debiera utilizar los parques para hacer la labor de servicio permanentemente, ¿no? O sea, no solamente para que sirvan episódicamente para un programa eventual, episódico, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de menores, estamos hablando de los dos temas, niños y adolescentes, o sea, desde 0 hasta los 18 años. Hay, lógicamente, normas que regulan qué debe hacer la municipalidad en esos temas. Por ejemplo, cuando nosotros hojeamos el Código del Niño y del Adolescente, ahí salen un montón de mandatos de las municipalidades. Tienen que tener una Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. La municipalidad tiene que tener una de MUNA. Tiene que haber un Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, como un organismo de coordinación de colegios, del área de salud, para poder trabajar todas las autoridades o funcionarios en conjunto para la problemática. Ustedes no se imaginan la cantidad de comisiones que hay creadas por ley. No funcionan. Pero también hay que tener en cuenta que no funcionan por dos cosas. Por la ignorancia de los alcaldes, pero también por nuestra propia ignorancia como ciudadanos. Porque si nosotros supiéramos, exigiríamos al alcalde que los consejos funcionen, las comisiones funcionen, que los consejos consultivos se reúnan. Tenemos consejos consultivos discapacitados, de adultos mayores, de que no hay de la mujer, instancias de articulación, pero nada funciona, nada funciona. Son ahí unos letreritos en el organigrama de la municipalidad que existen, pero ahí queda. Entonces, la municipalidad pues tiene por grupos de edades, ¿no? Niños, adolescentes. Fíjense, inclusive el Código de Responsabilidad de los Adolescentes establece mandatos a las municipalidades de cómo deben trabajar en apoyo a los menores que están padeciendo
medidas socioeducativas en los centros juveniles. Claro, aquí en Lima creo que tenemos uno solo, que es el de Maranga, ¿no? Y un poco difícil. Una vez hice una visita este año o a fines del año pasado y encontré una funcionaria de la Municipalidad de San Miguel muy entusiasta que me decía: doctorcito, haga un evento en el Colegio de Abogados, porque en realidad los chicos acá, si trabajáramos todos, nosotros los de San Miguel venimos, pero nadie de ninguna otra municipalidad. Y el código dice, claro, el código dice de responsabilidad de los adolescentes, que las municipalidades deben colaborar con las medidas socioeducativas de los menores que están en esa situación, ¿no? Jóvenes. Hay un código del menor, ¿no? El código del niño y el adolescente, hay un código, o sea. ¿Existe una política nacional del menor? Claro que existe, tiene que existir, no puede haber, todos hay política nacional, ¿eh? Hay política nacional para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos mayores. Hay como alrededor de 34 documentos nacionales, que son políticas nacionales, que el funcionario debiera saber. Yo me acuerdo que cuando alguien una vez me decía, no, doctorcito, quisiera hacerme cargo de la DEMUNA, en una municipalidad donde yo estaba de gerente de municipalidad. Doctora, le digo, ¿y qué sabe usted del tema? Ah, no, pues mire, la verdad que no mucho, derecho de familia, pero yo aprendo. No puede ser. Yo le digo, ¿usted tiene idea de la Convención Internacional de los Derechos del Niño? No. ¿Cómo puede ser? Pues se supone que el funcionario tiene que saber desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, bajando, porque todo es un marco jurídico, no Marco Tulio, marco jurídico. Es un marco jurídico, todo. Es propaganda para mi nuevo Facebook, que se llama Marco Jurídico. Entonces, el tema es de que hay cada uno de estos tiene políticas, hay códigos, hay normas especiales. Adultos mayores, hay la ley del adulto mayor. ¿De dónde sacaron de que no se pague o que haya un descuento para adultos mayores? Del adulto mayor, ¿se dan cuenta? Ahí salió. Entonces, en el tema de jóvenes, todo lo que es la problemática que tiene la juventud. ¿Cuál es la problemática básicamente del joven? Su acceso al trabajo. ¿No? Ese es básicamente el acceso al trabajo y el acceso a la educación. Se fue. Y hay poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, que son poblaciones o sectores de la población que tienen cierta problemática producto de su situación. Por ejemplo, la mujer y la familia. La mujer y la familia siempre se ha mantenido en una situación de desventaja frente al varón. No sé, cuando a veces vemos esas novelas en la televisión que están ambientadas, ¿cómo le llaman? Novelas históricas, ¿no? O sea, sean mexicanas o españolas, uno se queda sorprendido qué bien han ambientado la actuación de la mujer, ¿no? Hay una que están dando La Promesa, que yo vi el otro día, me dice mi nieta, mira, me dice, fíjate, este capítulo lo están repitiendo. El concepto de la mujer, la discusión entre dos mujeres, pero eso es de hombres, ¿no? Administrar la hacienda es un tema de hombres, ¿no? Entonces, y el otro dice, no, pero ¿por qué tiene que ser solo de hombres? Es un problema de administrar, ¿no? Y las mujeres dicen, somos mejores administradoras que los varones, somos más cautas, ¿no? Entonces, obviamente son sectores que han sido permanentemente marginados, ¿no? Precisamente por razones de sexo, y la familia, eso ha llevado a la violencia, que es un problema que impacta en la vida de la familia, ¿no? La violencia, que es una violencia contra la mujer. Por supuesto que también hay mujeres bravas que le meten sus buenos golpes a los varones, pero será pues que el 1%, el resto es los problemas de violencia más son de varones hacia mujeres. Y esa violencia se traslada también a los niños, ¿no? Por eso se habla siempre de violencia contra la mujer y el grupo familiar. De las personas con discapacidad, bueno, ahí nadie los ha agredido, pero los ha marginado. No es una persona con discapacidad, no hay trabajo porque le falta una mano, le falta una pierna, o tiene problemas de comunicación, problemas de conducta.
Las poblaciones originarias, ni qué hablar, o sea, las poblaciones originarias, estamos hablando de las poblaciones de Amazonía, o sea, las nativas, las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, siempre ha habido una actitud más si están vinculadas al mundo rural, donde el mundo rural para nosotros es totalmente alejado, porque nosotros vivimos en las ciudades, ¿no? Hay una corriente bien interesante, ya he empezado a ver que algunas municipalidades, ya creo que hay 3 o 4, que han empezado a crear programas verdes dentro de la ciudad, ¿no? Programas estos de hidroponía, programas de ¿cómo le llaman? Los biohuertos familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad se pueden, pimientos, ajos, cebollas, ramitas de romero, culantro, perejil, todo se puede hacer en la casa, se puede tener en la casa, solamente con agua. Entonces, no, la cebolla no, por supuesto, ni el ajo, pero sí las ramitas. Entonces, estos grupos, imagínense que hubo que crear un programa bien interesante, que para nosotros inexistente porque estamos en la capital, que se llama el PLIAS, el PIAS, son las plataformas itinerantes de acción social. Empezó como un programa de la naval en los ríos de la selva, ¿no? Estaban abandonados a su suerte los nativos. Entonces inventaron la plataforma que fueran lanchas llevando médicos a recorrer las riberas de los ríos. Bueno, al pie de las riberas están los pueblos, no están hacia adentro, al pie del río. Entonces, pero eso se fue mejorando y ahora el programa se llama PIAS, Plataforma Itinerante de Acción Social. Es bien interesante el programa, porque ahora las municipalidades están metidas dentro del tema con la Marina, y entonces hay un programa que ya se ha ido ampliando, ya no solamente de salud, sino también de educación y de difusión de derechos humanos, ¿no? Poblaciones originarias, ahí podríamos no incluir en situación de discriminación, que es básicamente, en situación de discriminación se habla sectores, por ejemplo, la población afroperuana, ¿no? La población afroperuana, hay acciones todavía de discriminación, ¿no? Es negro, dicen, ¿no? Pero no es mucha, pero es un sector muy importante. Inclusive ha salido política nacional para la población afroperuana, ¿no? O sea, porque es un sector importante. No sé cuánto será el porcentaje que arroje el censo que se está haciendo ahora, pero será muy importante saber cuántas personas afroperuanas tenemos. Definitivamente son más que los descendientes de japonés, de chino, de italiano, que también tenemos ciertos bolsones poblacionales, pero que no han sido discriminados, ¿no? O sea, la discriminación china fue cuando llegaron los chinos en la época de la Guerra Mundial, pero con japoneses, ¿no? Pero luego, gracias a su buena mano en la cocina, integrado bien al mundo, ¿no? Y el tema de las personas en situación de pobreza, que es el tema de pobreza extrema y de pobreza regular, ¿no? Ahí el tema es de qué manera se apoya a los sectores a través de los programas sociales. Antes, fíjense, los programas sociales los manejaba en solitario el gobierno nacional. Hoy se manejan con las municipalidades. Hoy tenemos un mejor sistema, el censo va a ayudar mucho, por supuesto, con el sistema de focalización de hogares, que permite saber quiénes son los que realmente necesitan el apoyo del Estado para superar una situación. Todos nos gustaría que nos caiga un bono, a quien no le gustaría. Yo a veces también reviso a ver si no habrá un bonito para mí, ¿no? No me toca nada, ¿no? Pero el bono, en realidad, es una forma de ayudar a subsidiar al pobre. Esos irresponsables congresistas que han estado, ¿qué tal demagogia, no? ¿No, Ricardo? Hay que entregarle la plata, es su plata, la AFP, hay que devolvérsela, hay que dar.
No se dan cuenta, ¿y quién va a cargar con esa gente cuando tenga 80 años y no tengan una pensión? ¿Quién se lo va a dar? El Estado. La vaca lechera le saca a los que tienen plata para que puedan los otros. No, eso está mal, pues. En realidad todo programa social debiera estar ligado a la producción de trabajo. El trabajo es el que dignifica al hombre, no es tirar la mano. Pero lógicamente hay que acudir al menesteroso porque tampoco podemos que se muera de hambre, ¿no? Pero tampoco podemos alentar que viva estirando la mano, ¿no? O sea, eso está mal, porque no deberían haber gente que estire la mano. Pero bueno, eso es una ilusión que vamos a ver quién en la próxima. Quedo a vuestra disposición, amigos, para las preguntas del caso. Gracias. Buenos días. A ver, señor Ricardo Hurtado, Marqués de Calatrava. Gracias, doctor, por su participación. Excelente, como es habitual. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud de los participantes que haya quedado? Ahí el caballero, por favor. El micrófono, un ratito para que lo escuchen en las redes sociales. Ahí está. De pie, caballero, para que lo vean las cámaras, por favor. Ya. Muy buenas tardes, doctor Tulio. En realidad quería hacer una pequeña retrospección en el tiempo, en su primera intervención cuando habló con relación al caso de Keiko Fujimori, ¿no? Que fue absuelta por el Tribunal Constitucional. Bueno, mi crítica es el hecho de que justamente nuestros organismos no están funcionando como debe. ¿Cómo es posible de que en el Perú hayan procesos judiciales que demoren 10, 20, 30 años y que lejos el Estado de promover la tranquilidad, promueve más bien la intranquilidad, porque en ese tiempo nosotros estamos pues unos a favor y otros en contra, dividen el país y el proceso es inacabable. A usted, por ejemplo, debe estar muy consciente y sabe, por ejemplo, un caso peculiar en La Colmena y Wilson, ese edificio que tiene cuántos años de juicio y hasta ahora ya se resolvió, pero sin embargo no termina. No llega a las manos de los propietarios ese inmueble y está abandonado. Son como 20 pisos. Increíble. Sí. Por eso hay cosas que, por ejemplo, yo sé que usted tiene dentro de su carrera de la abogacía, me hubiera gustado que sea llegar al colegio de abogados. Es necesario que levantemos la voz y, por ejemplo, digamos que el Estado de Derecho debe de ser fuerte, técnico y científico como es, pero que los juicios no duren mucho, pues, porque en ese proceso todos vivimos intranquilos y perdemos. Muchas gracias. Mira, a ver, lee esta cifra, a ver. Leanla así, escuchen esta cifra, 4 millones. 4.846.705. Expedientes que están en el Poder Judicial pendientes de resolver a octubre del 24. 4.846.000 expedientes. ¿Se dan cuenta? Imagínense, se supone que cada uno de estos casos involucra mínimo personas. El demanda o el que denuncia y como víctima y el que es el agresor que está denunciado, enjuiciado o en una demanda civil que está en trámite por lo correo de Viray. Financiados al 100% por la recaudación, pero a medio año nos dicen que no paga. ¿Cómo se da el 100% del servicio? Lo lógico sería que si el 50% no paga, el 50% del servicio no debería prestarse. No referimos a que los hijos realmente haría, ¿no? Porque no alcanza la plata para recoger las basuras, para regar las plantas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la plata ingresa para los servicios, pero termina siendo gastada en otra cosa. ¿Cuáles, por ejemplo, los servicios administrativos? O sea, licencias, autorizaciones, certificados, constancias. La ley dice que para obtener eso hay que pagar una tasa, un derecho administrativo, que la municipalidad o el gobierno regional nos debe cobrar exactamente lo que le cuesta.
producir ese servicio. ¿Cuánto cuesta otorgar una licencia? Hay una serie de estudios ya hechos por la Presidencia del Consejo de Ministros. Hoy, por ejemplo, todo lo que es derechos de trámite ya no es como antes que había que estudiar, poner, no, ahora todo está en sistemas informáticos de la PCM, donde se ingresan todos los datos y el sistema vota cuánto es lo que se debe cobrar, más o menos, ¿no? Entonces, la municipalidad si quiere puede cobrar menos, pero tendrá que ver de dónde saca la plata para subsidiar, ¿no? Entonces, no hay para los servicios sociales. ¿De dónde sale la plata para los servicios sociales? Tendría que ser a través del impuesto predial. Sería del impuesto predial. Pero si el impuesto predial hay que agarrar plata para poder llenar el hueco de los que no pagan los arbitrios, se fregó la cosa, ¿no? Entonces, no hay disciplina. Mira, el alcalde estaba revisando ayer el peruano. Hay un chistoso que da una amnistía hasta el 31 de diciembre de este año. Suena bonito. Todos tenemos problemas económicos en algún momento. Todos quisieron, pero el problema es cuando ya se vuelve una costumbre, ¿no? Se vuelve una costumbre que hayan amnistías periódicas. Entonces el idiota que paga en enero todo y el vivo que paga a fin de año igual como si pagara en enero. O sea, porque no hay mora, no hay nada. Eso no es así. O es para todo o es para nadie, ¿no? Pero eso es un problema de si el alcalde tiene una visión de qué quiere hacer. Por otro lado, el incumplimiento generalizado de la ley. Cuando hablamos, por ejemplo, de cunas y guarderías, averigüen en sus municipalidades cuántas cunas, cuántas guarderías se han hecho en estos últimos años de gestión. Nadie lo hace. En Lima creo que tenemos una, en el mercado central, la cuna de Maravillas, no sé dónde más. Así los albergues estarán carnevales. Pero ¿quién tiene la Municipalidad de Lima un albergue en San Juan de Miraflores? Pero la ley dice que debieran haber financiados por la municipalidad. ¿Y dónde están? No hay. Entonces, ahí hay un problema bien serio. Y si a eso se une el hecho de que no hay disciplina en el gasto, no hay una adecuada forma de cobrar. Mira, muchas veces, por ejemplo, la municipalidad en donde yo vivo ya me mandó una cartita diciendo que el 31 de octubre estoy debiendo ya, voy a deber, no debo, pero voy a deber 266 soles de los arbitrios del mes, ¿no? Al menos te avisan pues de que excesivo, porque para mí eso debieran hacerlo a través del WhatsApp. O sea, no necesitan gastar plata en imprimir papel, en pagar el servicio del que va llevando casa por casa, ¿no? Y para un documento que como no es una notificación, sino es un simple recordatorio, no se necesita firma de nadie que lo reciba, ¿no? Echarlo bajo la puerta. Entonces, hay deficiencias en la gestión municipal, sí, hay deficiencias en la recaudación. Muchas gracias, doctor. Doctor, estamos con un aplauso, por favor, para el doctor. La comunidad virtual, Yasmín Malaver, está con las preguntas respectivas. Adelante, Yasmín. Así es, Ricardo. ¿Qué tal, doctor Marco Tulio? Tenemos la pregunta de Celia Castro, de Cajamarca, que dice: ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan los gobiernos locales para impulsar el desarrollo humano sostenible, especialmente en las zonas más bajas y vulnerables? Ya que la pregunta viene en el interior la cosa es dramática. Es increíble la recaudación de predial. Podría ser menor, claro, ¿por qué? Porque la ley dice que los predios rurales pagan solo el 50% de su valor arancelario. Pero el problema es de que ni eso se cobra. O sea, uno va a las municipalidades del interior y viven del Foncomún, viven de lo que le manda Lima, punto. Se acabó, y todo su reclamo es que les den más plata por ahí, pero no mejoran. Ese es el problema. El problema puede ser que se escoge lamentablemente gente que en su vida ha manejado nada, a manejar expectativas, sueños, y donde hay plata peor, porque no saben manejar plata, pero les dan un montón de plata. Ese es el problema. Así es, Yasmín. ¿Otra pregunta?
Carmen Rosa Pinedo, desde Loreto, Alto Amazonas, Yurimaguas. Pregunta, ¿qué tan comprometidos están las municipalidades locales y regionales con el desarrollo hacia una población que es de educación y salud? Bueno, recordemos de que el tema de educación y salud lo tienen los gobiernos regionales. O sea, por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que podrían hacer? Obviamente debería haber un proyecto educativo. En realidad es obligatorio para el gobierno regional tener un proyecto educativo regional, pero no para las municipalidades, porque ellas, si bien es cierto, se les transfirió al comienzo, pero luego fue tan desordenada la transferencia que tuvieron que dejarlo todo en manos de los gobiernos regionales. Entonces no hay. Ahora, ¿qué hay que hacer que haya una mayor participación? Es dinero. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que se haya incrementado los fondos de Fondo Común para las municipalidades, porque es un escándalo. Pues tienen la municipalidad chiquita y la municipalidad grandaza, por términos de población, tienen las mismas funciones. Pero ¿cómo puedes si no tienes dinero? El problema siempre sigue siendo dinero. Así es. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez. Un fuerte aplauso nuevamente. Y de entrado, Fernando, la foto, le entrego el diploma de participación al doctor Marco Tulio Gutiérrez por su ponencia el día de hoy, Desarrollo Social. No es humano ni inhumano. No, desarrollo humano. Desarrollo humano. A ver la foto para finalizar esta ponencia y nos vamos a almorzar. Nos vamos a almorzar. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte y vamos a continuar con las fotos y el almuerzo respectivo. Regresamos a las 3 en punto. Muchas gracias.